Amados hermanos, es un gozo, una alegría para mí poder también saludarles en el nombre precioso de Jesús. Mi nombre es Artemio Rivera Anastasio. Yo quiero compartir hoy día la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 22 y 24. La palabra del Señor nos enseña así: Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Acompáñenme con una oración, por favor. Soberano Dios, te damos gracias, Padre bendito, en el precioso nombre de Jesús. Primeramente, Señor, por la vida, por la salud que nos das, por la fortaleza que tú nos das cada día. Hoy, Señor, nos encontramos aquí, Señor, para poder transmitir tu palabra, para que tu palabra nos enseñe, tu palabra nos ayude, Señor, a caminar conforme tú quieres. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que sea tu Espíritu Santo obrando en mi vida y en la vida de todos aquellos, Señor, que tú amas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy veremos el camino de un hombre de Dios, basado en la vida de Enoc. Enoc fue un hombre extraordinario dentro de la generación que le tocó vivir. La forma como se le conoce en Génesis 5:22 dice: uno que caminó con Dios. En otras versiones dice: vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué es vivir con la voluntad de Dios? De acuerdo a esa voluntad. Enoc no se dejó arrastrar por la corriente de sus días. Él flotó en su consagración a Dios. Nada lo pudo cambiar. Nada de su época lo pudo transformar hacia otro sistema de vida. Él nadó en contra de la corriente de esa generación, en contra de ese sistema. En Génesis capítulo 5, versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. En Hebreos 11:5 afirma: y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra es muy bonita, muy interesante, hermanos, de haber agradado a Dios. ¿Por qué él agradó a Dios? Un hombre de Dios primeramente camina en fe, ¿no? Los hombres que aman al Señor, como Pablo dice, nuestro caminar no es con la vista, sino por fe. Un hombre de Dios camina en fe, primeramente como Enoc. Enoc eludió la ruta natural y general de la muerte por su fe. Igual que la iglesia también, como hemos creído en el Señor, tenemos esa esperanza de eludir la muerte, según 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Para el creyente, la fe habla de confianza, de seguridad, de valores espirituales. Es vivir con Dios y vivir para Dios. Para el creyente, la vida cristiana, la vida de fe, es saber que Dios mismo está con nosotros, que Dios camina al lado nuestro. Un hombre de fe, un hombre de Dios, camina testificando. Por eso es que la vida de Enoc fue una vida que agradó al Señor. Por eso dice que Enoc, cuando traspuso el camino de la muerte, traspuso ese camino, él primeramente dio testimonio de haber agradado a Dios. Y ese testimonio tiene que ver no solamente en su generación como Enoc, sino para nosotros como cristianos en esta generación tan difícil, ¿no?, en que nos ha tocado vivir. Primeramente, debemos dar testimonio ejemplar y continuo. Es un testimonio continuo. No es un testimonio de un día, de 2 días, de un mes, de un año. Es continuo. El testimonio continuo tiene que ver en nuestro diario caminar con el Señor. El diario caminar en el trabajo,
el diario caminar en el estudio, el diario caminar en la iglesia, en nuestras comunidades. ¿Cómo nos conocen las personas? ¿Qué saben de nosotros? ¿Cómo ellos pueden hablar de nuestro testimonio? ¿Cómo estamos nosotros caminando? Un hombre de Dios que camina testificando, en él no hay divagaciones, ¿no? Un hombre de Dios que camina testificando no permite interrupciones por el pecado, ¿no? El pecado interrumpe siempre nuestra comunión con Dios, nuestro testimonio, malogra el testimonio. Por eso que un hombre de Dios que camina testificando no permite ninguna interrupción, ¿no? El pecado no debe interrumpir, debemos desechar todo pecado, porque ese es un pecado que interrumpe nuestra relación, nuestro testimonio. El hombre que camina con Dios testificando no pierde su ruta. La ruta que hemos tomado y el camino que hemos tomado es ese camino del Evangelio. Ese camino no debe perderse. Ese camino debe mantenerse firme hasta que el Señor venga y nos levante. Por eso es muy importante tu testimonio, porque con tu testimonio ganaremos muchas personas para el Señor. Ahora, tu testimonio no termina hasta que el Señor te llama. Si usted ve la vida de Enoc, su testimonio terminó cuando el Señor se lo llevó. No terminó a medio tiempo, no. Terminó cuando el Señor se lo llevó. Entonces, en nuestra vida, como hombres de Dios que caminamos en esta tierra testificando, ese testimonio debe durar, debe mantenerse firme. Por ese testimonio la gente debe conocer a Jesús. Por ese testimonio la gente debe saber quién es el Señor, por el testimonio de tu vida. Es importante mantener firme hasta el día que salgas, hasta el día que te vayas, y la gente diga cuando tú salgas, ese fue un hombre de Dios que caminó testificando. Un hombre de Dios camina sirviendo. Servimos al Señor no solamente en la iglesia. Hay personas que piensan que están sirviendo al Señor porque van los domingos a la iglesia. Cuando tú vas el domingo a la iglesia, tú no vas a servir, tú vas a agradecer. Tú vas a agradecer lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú vas a agradecer cómo Dios te ha bendecido. No es que tú estás yendo a servir. Servir es otra cosa. Cuando tú llegas a la iglesia, llegas a glorificar el nombre de Dios, a alabarle por sus proezas, por su grandeza que Él ha hecho contigo. Pero el servir es otra cosa. Porque muchos hombres de Dios que caminan sirviendo, ellos caminan sirviendo con su tiempo. Yo admiro a esos hombres de Dios, esos pastores, líderes, hermanos, hermanas, que terminan de trabajar un día sábado o de repente viernes, y al día siguiente están yéndose a predicar a los hospitales, a los parques, a los paraderos a repartir un folleto, ¿no? 1 hora, 2 horas de su tiempo están sirviendo al Señor, están yendo a los hospitales a ayudar a los enfermos, de repente en los mercados. Hermanos, un hombre de Dios camina sirviendo, pues. Entonces sirven al Señor con su tiempo, con sus talentos. Qué precioso ver a las hermanas, ¿no?, que tienen un talento de servir al Señor en la música. Hermanas que enseñan a las hermanas o en las comunidades a trabajar bordando y haciendo trabajos manuales y sacando de la pobreza a la gente, poniendo al servicio sus talentos, sirviendo. ¿Y qué decir de aquellos que sirven al Señor con sus recursos financieros? Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Hombres que han puesto su mirada en el Señor y no en las riquezas. Y cuando tienen sus recursos financieros, apoyan a las iglesias, apoyan a los ministerios, apoyan en el trabajo de la iglesia con los niños, con los ancianos, en los albergues, hermanos, que es algo precioso ver cómo hombres y mujeres que son hombres de Dios, que caminan sirviendo, sirven con sus recursos financieros. Y servir es, pues, hermanos, darnos, ¿no?, ofrecernos y compartir para traer alegría al triste, compañía al que se siente solo,
socorrer al desamparado. ¿Cuántas personas en estos tiempos, hermanos, que han perdido sus familias, se encuentran tristes? Gente que ha perdido su trabajo. Gente que ha perdido no solamente su trabajo, sino sus familias, ¿no? Yo conozco muchas personas que han perdido su trabajo. Hermanos de las iglesias. Han perdido trabajo, no tienen cómo llevar el pan a la familia. Y ahí he visto personas que con sus recursos financieros sirven a estas personas, trayéndoles alegría, ayudándoles a formar de repente un capital, ¿no? Cuando se sienten solos, estar ahí acompañándolos, socorriéndolos en momentos difíciles de sus vidas. Entonces el hombre de Dios que camina sirviendo, no solamente da su tiempo, no solamente sus talentos, sus recursos, sino también es un hombre de consuelo al afligido. En estos tiempos que han perdido familias, padres que han perdido sus hijos, hijos que han perdido sus padres, hogares que se han quedado enlutados, donde solamente ha quedado 1 o 2 hijos y todos han fallecido. Esa gente necesita consuelo. Esa gente que está afligida necesita fortaleza porque están débiles. Entonces un hombre de Dios sirve en esas áreas. Un hombre de Dios, hermanos, es semejante al buen samaritano, ¿no? El buen samaritano que va camino a Jericó y está junto al camino de Jerusalén, y ahí está un herido, un gran necesitado. Y él no está midiendo el tiempo. No escatima sus recursos financieros, sino que los pone al servicio del necesitado. Ese es el tipo de hombre, ese es el tipo que camina con Dios. Ese es el hombre de Dios que camina sirviendo como Enoc. Por eso que Enoc dio testimonio, Enoc dejó testimonio, Enoc dejó que hablar en su comunidad, agradó a Dios. Entonces, hermanos, como hombres y mujeres de Dios que somos, ¿cómo estamos sirviendo nosotros? ¿Qué tipo de hombre de Dios somos? ¿Uno que va a la iglesia nada más? ¿Uno que solamente cada domingo está en la iglesia? ¿Ha servido al Señor de repente llevando un folleto por lo menos? Entonces es tiempo que como iglesia tú te pongas a pensar. ¿Eres el hombre de fe como Enoc? ¿Estás caminando como Enoc? ¿Estás sirviendo al Señor como Enoc? ¿No? Quiero ir concluyendo y decirles, no vamos al cielo para ser ascendidos, sino para dar honor a Dios. Cuando estemos en el cielo, entonces el Señor verá nuestro trabajo y nuestras obras. Y con nuestro trabajo nosotros estamos dando honor a Dios. La gente ve qué tipo de hombres y mujeres somos. ¿Cuántos estamos dispuestos a caminar con Dios? El caminar con Dios implica esto, pues, servir. El caminar con Dios implica testificar. El caminar con Dios implica fe. El caminar con Dios implica un trabajo extraordinario. Como Pablo decía a Timoteo, ese caminar con Dios tiene que ver con un corazón limpio, tener una buena conciencia, ¿no? Y no tener una fe fingida. Es interesante como Dios nos habla a nosotros cada día por su palabra. Y yo no solamente veo a Enoc como un hombre que caminó con Dios, sino es un ejemplo para nosotros en la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que camina como Enoc. Es una iglesia que tiene esperanza, que pronto también será arrebatada, pronto será llevada, que pronto saldrá de esta tierra. Pero mientras se more ese salir, hermanos amados, sigamos dando buen testimonio, sigamos siendo gente de servicio, sigamos siendo gente que trabaja, que da su tiempo y sus talentos. Amados hermanos, en verdad, hoy la gente necesita mucho más de la iglesia, necesita ver a Jesús. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así que con alegría sirvamos, hermanos amados, con mucho corazón, no olvidando que todo nuestro trabajo no es en vano, que el Señor es un buen galardonador. El día que estemos en la presencia de Él, ¿no? Entonces veremos cómo Dios nos va a premiar.
Mientras tanto, estamos sirviendo aquí al Señor con esa alegría como Enoc. Y quiero ir finalizando para dejarles un texto bíblico. Dice que en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: procuren estar en paz todos y llevar una vida santa. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Esa fue la actitud de Enoc. Ese fue su testimonio de Enoc. El vivir la vida santa, el vivir una vida en paz con los demás, en tener la santidad para poder ver al Señor. Santidad implica cada día apartarse de la maldad, del pecado del hombre. Vivimos tiempos muy difíciles, hermanos. A veces los hermanos ya tienen miedo, tienen duda. Las iglesias, los templos, los edificios se han cerrado, pero la iglesia sigue caminando, hermanos. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia tiene que seguir testificando. La iglesia se tiene que seguir levantando en el poder de Jesucristo, en el mover de ese Espíritu Santo. La iglesia tiene que seguir diciendo como Enoc: Dios es real, y consolar al afligido, y levantar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Hoy estamos aquí, Señor, dándote la honra y la gloria. Señor, testificando de que tú eres el Señor. Así como Enoc caminó, Señor, testificando. Así como Enoc caminó sirviendo. Así como Enoc fue un hombre de fe y caminó en fe. Permítenos a nosotros también como iglesia tuya, que damos testimonio, Señor, de que tú eres el Dios verdadero. Que esta iglesia del siglo XXI, Señor, se mueva en ese mismo poder del Espíritu Santo que se movió hace muchos años, como la iglesia primitiva. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso. Bendice, Señor, esta emisora. Bendice a aquellos, Señor, que la dirigen. Bendice, Señor, a aquellos que nos escuchan. Y que a través de este mensaje, Señor, podamos regresar, Señor, a una vida, Señor, íntegra, a una vida transparente, una vida diáfana delante de las comunidades en las cuales vivimos. Una vida diáfana para que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias, Señor amado. Te pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Hasta una próxima oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.